El Grupo Cooperativo Arento, como tal, somos herederos de la antigua UTECO. El UTECO venía de la Unión Territorial de Cooperativas del Campo. Entonces hubo una evolución y ya era, como quien dice, una asociación de cooperativas que se llamaba UTECO Zaragoza, y de ahí nosotros fue cuando dimos el paso en cambiar el nombre y llamarnos Arento Grupo Cooperativo Agroalimentario de Aragón. Somos una cooperativa de segundo grado en la que los propietarios de Arento son las cooperativas de primer grado, que son las socias. Nuestro proceso es ayudar a transformar esa materia prima, crear valor añadido y acercarnos lo máximo posible al consumidor final, a los consumidores de productos alimentarios. El acuerdo que se suscribió con Sabeco para Arento supone una situación muy real. Hemos dado un paso de acercarnos al consumidor final. Entonces nosotros somos proveedores de toda la carne de porcino que el Grupo Sabeco hoy pone en sus tiendas. Y otro de los procesos en los que también se está trabajando desde Arento es en el cultivo de la almendra. Se creó con Frutos Secos Alcañiz, se creó el Consorcio de Frutos Secos de Aragón, en lo que hacemos es recoger la almendra que se produce entre nuestros socios agricultores y nuestras cooperativas. Lo que hacemos es, la almendra al final va en una cáscara, la cascamos, la clasificamos, la pelamos y la vendemos al comercio o a la demanda de todo lo que puede ser la industria. Esas tres divisiones son las que ahora estamos trabajando y precisamente estamos desarrollando. ¿Que estamos abiertos a hacer otro tipo de transformaciones? Sí, pero siempre encaminadas hacia el consumo de lo que realmente compra el ama de casa o que compra la alimentación de todas las personas. Yo lo veo con futuro porque estamos en una zona productiva y de hecho somos una comunidad autónoma en que producimos para 7 veces los habitantes que puede tener Aragón de alimentos, aunque eso demuestra que la salud del sector agrario, el sector primario aragonés es buena. Creo que es bueno, existen empresas que ayudan a la transformación, igual que nosotros estamos en un proceso industrializador de la agricultura extensiva, que se puede llamar así, que es los cereales, pero hay otros sectores como puede ser el vino o puede ser el aceite, que bueno, que en Aragón ocupan un espacio importante y que creemos que son, yo creo sinceramente que son interesantes y que la verdad es que tienen cierta difusión a nivel nacional. Hombre, la crisis existe y ciertamente todos padecemos la crisis. Hay sectores que las padecen más y otros que las padecen menos. Posiblemente el sector de la construcción, pues, francamente, para qué vamos a decir, la está padeciendo de fuerte manera porque ha caído mucho la demanda. El sector agrícola y ganadero también la padece. Otra cosa es que el sector financiero, posiblemente donde más garantía tenga de éxito de hacer rentable su dinero, sea invirtiendo en los sectores primarios.